Gloria a Dios. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso más a Jesús. Qué bueno es estar en la casa de Dios, amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Es siempre una bendición poder venir juntos a adorar al Señor. A todos aquellos que nos están viendo en línea, igual los amamos bastante y estamos contentos de que estén conectados, amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Y yo sé que usted está expectante por escucharla y yo súper emocionado por compartirla, porque la palabra de Dios es poderosa, amén. Acompáñenme a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y vamos a leer del verso 17 hasta el verso 26. Esta mañana tengo la inmensa bendición de compartirles esta historia tan increíble, porque la Biblia está llena de tantas historias fascinantes, de personajes que nos desafían, otros que la verdad francamente nos animan porque son tan humanos, tan reales, y la Biblia es tan transparente acerca de sus carencias y errores. Y hoy venimos a un pasaje que a pura superficie no parece nada así, digamos, profundo, pero es un pasaje que nos desafía, porque es compuesto su relato de gente ordinaria como lo somos usted y yo, que pasan el desafío de sobrepasar ciertos obstáculos para traer un amigo hasta la presencia de Jesús. Este pasaje tiene algo bien peculiar, porque en la mayoría de los relatos que encontramos en los evangelios, los casos de sanidades, los casos de señales y cosas que Jesús hizo, fueron el resultado de una persona que fue a Jesús de alguna manera u otra y personalmente abogó por su propia necesidad. Pero en esta ocasión, dije hace un momento que es peculiar, porque aquí no viene este hombre que es paralítico a abogar por su propia causa, sino son sus amigos quienes lo cargan hasta la misma presencia de Jesús. Y debido a la fe de sus amigos, Jesús obra en la vida de este hombre. Encontramos este relato en Lucas 5, verso 17. ¿Lo tenemos? Ok, dice así la palabra. Aconteció un día que él estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero note lo que sucede en el verso 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Verso 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Yo quiero hablarle en este día bajo el tema: el camino a su presencia. El camino a su presencia. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Con una expectativa grande, con una inmensa fe y con una desesperación de buscar su rostro y de recibir lo que necesitamos de Él. Y vamos a aprender en este día del ejemplo de estos hombres, el impacto que tuvieron en la vida de su amigo por tener esa desesperación, esa expectativa y esa fe que quizá hoy tú ya tienes o quizá hoy necesitas recobrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quizá te has hecho un poco apático a la presencia de Dios. Quizá te has conformado a un estilo de vida en el cual la búsqueda de Dios llena un renglón de espiritualidad o religión
en tu estilo de vida y no es lo más importante. Pero hoy yo te quiero desafiar y decir que el camino a la presencia de Dios ya está abierto. Gloria a Dios. Hoy yo quiero compartirte que el camino a Dios ya está abierto por medio de Jesucristo, pero ese camino también va a tener obstáculos, y estos hombres aprendieron a superar esos obstáculos, y eso es lo que vamos a aprender hoy, el camino a su presencia. Incline su rostro ahí conmigo donde está y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia que es tan hermosa y real. Gracias por tu palabra que es poder y que nos transforma, porque nos lleva a la verdad, y es la verdad la que nos hace libre, y es la verdad la que ilumina nuestro entendimiento, y es la verdad la que nos abre a poder tener acceso a ti, porque los que tenemos la verdad conocemos al Hijo, y los que tenemos al Hijo podemos venir al Padre, y los que venimos al Padre hemos recibido al glorioso Espíritu Santo. Entonces háblanos en este día, enséñanos a valorar tu presencia, perdónanos si no la hemos valorado. Qué triste es una iglesia que tiene servicios y está llena y tiene tantas cosas, pero carece de la presencia de Dios, porque es tu presencia lo que nos hace quienes somos, es tu presencia lo que nos da el distintivo que impacta al mundo, es tu presencia lo que nos produce fuerzas y ánimo para seguir adelante. Háblanos en este día, pedimos esto en el nombre glorioso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? El camino a su presencia. El camino a su presencia. Cuando nosotros estudiamos los temas de civilizaciones, de sociedades, digamos, el tema del ser humano en sí y su desarrollo, uno de los temas que más destaca, que distintos sociólogos, filósofos, psicólogos, aún alumnos de la política han estudiado por las edades, es el tema de la religión. Es un tema muy intrigante, un tema cautivador que lleva a muchos a estudiar en la academia esta relación entre el intelecto y la fe, el corazón y la mente, el ser humano y su deseo de accesar la deidad, de tocar aquello que es superior, de tocar aquello, digamos, lo trascendente, lo que va más allá. Y cuando estudiamos las diferentes, por ejemplo, religiones del mundo, vemos que cada religión del mundo tiene una diferente manera de pensar, una diferente teoría, diferente dogma y creencias acerca de cómo el ser humano puede interactuar con Dios, o aquellos que creen en múltiples dioses interactuar con los dioses. Pero el cristianismo tiene en particular una creencia muy única, que viene a ser encontrada en la esencia de nuestro mensaje supremo, que es el Evangelio de Jesucristo. El cristianismo tiene una particularidad que hoy me atrevo a decir, no con una arrogancia ni porque estemos atacando las religiones del mundo, sino porque tenemos una plena convicción que Jesús no es uno de los caminos, sino el único camino. Tenemos una convicción de que Jesús no es una entre múltiples verdades, es la única verdad. Creemos que Jesús no es una avenida que lleva al Padre. Creemos en base a sus propias palabras, nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el Evangelio, hablando de este tema de accesar a Dios, de conectar con Dios, tiene este mensaje tan único que llamamos nosotros el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, que en esencia nos dice lo siguiente: las religiones del mundo han intentado ver cómo el hombre puede accesar a Dios con sus obras o con sus méritos humanos o con su esfuerzo o su intelecto. Pero la Biblia nos enseña por medio del Evangelio que no es Dios que no es el hombre el que fue a accesar o a tocar a Dios, es Dios quien vino a accesar al hombre. Es Dios quien, enviando a su único Hijo Jesucristo, vino a nosotros. Y ese hermoso y poderoso mensaje del Evangelio, digamos, esa maravilla y el asombro del Evangelio, de un Dios que desea ser conocido, que se ha revelado por medio de la creación, por medio de la Escritura Santa, por medio de su Hijo, y ahora mora con nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el mensaje de más ánimo y de más poder para todo cristiano, porque tú y yo sabemos que tenemos acceso pleno con Dios todos los días de nuestra vida. Si tú crees eso, di amén en este día.
tenemos acceso a Dios. Eso es algo tan hermoso, que esto que nuevamente tanta gente ha estudiado y ha codiciado y ha anhelado, nosotros lo tenemos ya por medio del Evangelio y la obra de Cristo. Tenemos acceso a Dios. Sin embargo, me llama mucho la atención esta idea provocativa de que como cristianos, aunque usted y yo tenemos acceso pleno con Dios, hay momentos en nuestra vida en los cuales ciertos obstáculos nos impiden el entrar a su presencia. Y este es algo interesante, nuevamente es un tema provocativo, porque como cristianos creemos en la doctrina de la presencia del Espíritu Santo que mora en la iglesia, es decir, en usted y en mí. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya la presencia de Dios no está en un templo, por decir, no está en la tienda de reunión del Antiguo Testamento, ni en el tabernáculo, no está en el templo, está en nosotros. Tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Entonces, en un sentido, la presencia de Dios por medio del Espíritu está siempre con nosotros. Pero en otro sentido, esa presencia activa a la cual me estoy refiriendo en este momento, esa presencia de ir a Dios con quebranto, ir a Dios con búsqueda, de buscar su rostro, es una presencia que no siempre sentimos porque no siempre le buscamos. Y no siempre le buscamos porque a veces hay obstáculos que nos impiden. Estos obstáculos no son puestos por Dios, porque nuevamente Dios ya abrió el camino. El camino no es algo, el camino es alguien, se llama Jesús. Pero los obstáculos vienen momentáneamente a nuestra vida cuando tú y yo descuidamos esa presencia de Dios. Y sumando a eso, también hay ocasiones en los cuales ciertos familiares, nuestros seres queridos, personas, quizá un hijo, un cónyuge, un amigo que tú conoces, un compañero de trabajo, tú quieres que él venga a los pies de Cristo, pero hay también obstáculos que impiden a esa persona a venir a la verdad de la palabra. Cosas que detienen, quizá un concepto previo del cristianismo, quizá una religión de la cual ellos son adherentes, quizá una mala experiencia con una iglesia o algún pecado o adicción. Algo está impidiendo que esa persona venga a Jesús. Y en el pasaje que acabamos de leer hace solo momentos nos encontramos en un relato en el cual unos amigos se juntan y toman a su amigo paralítico y lo ponen en su lecho, en su camilla, y lo cargan hasta una casa en Capernaum donde estaba Jesucristo. Y ellos llegan ahí con el deseo, tenían la intención de entrar por la puerta, de traer a su amigo hasta la misma presencia de Jesús. Pero cuando llegan se encuentran con ciertos obstáculos. Pero hay algo fascinante de estos hombres, que cuando ellos se encuentran con los obstáculos que vamos a ver en un momento, en lugar de echarse para atrás, en lugar de darse por vencidos, en lugar de decir, bueno, no se pudo, ni modo, llevemos a nuestro amigo a otro lugar, acudir a otro refugio, a otro apoyo, estos hombres aprenden a superar todo obstáculo con una determinación increíble hasta ver el milagro que ellos anhelaban. Y de eso te quiero hablar hoy. El acceso a la presencia de Dios está libre por medio de Jesús. Pero en la vida surgirán obstáculos que tú y yo tenemos que aprender a superar con fe y con expectativa. Di conmigo, con fe y con expectativa. ¿Cuántos vienen a la casa de Dios con fe y con expectativa? A veces gente viene y dice, pues no sentí nada, no pasó nada. Pasaron muchas cosas, pero como no tenías fe ni expectativa, no sentiste ni viste nada. Pero el que viene con fe y expectativa ve el poder de Dios. ¿Sí o no? Recibe una palabra de parte de Dios y sales con una nueva mente, una nueva expectativa. ¿Tú nunca te ha pasado que vas a comer con alguien, comen el mismo platillo, están en el mismo restaurante, pero tuvieron dos experiencias totalmente distintas? Y tú dices, la comida estuvo riquísima, el lugar me encantó, el entorno, los meseros, todo estuvo hermoso. Y tu compañero o amigo que fue contigo dice, estuvo horrible, la comida estuvo horrible, nada me gustó, porque vinieron con dos actitudes y mentalidades totalmente distintas. Entonces estos hombres nos enseñan a tener esa expectativa y esa fe de que siempre cuando tú llegas a la presencia de Jesús, siempre todo es posible. Lo primero que aprendemos en esta historia es que si tú y yo queremos volver a retomar esa pasión para tomar ese camino hasta la presencia de Jesús, lo primero que tenemos que aprender es a superar los obstáculos que vendrán en nuestro camino. Vuelve conmigo a Lucas 5, verso 17 al 18, y vamos a ver los obstáculos con los cuales se encuentran estos amigos. Dice aquí: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos
y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Entonces estos hombres llegan nuevamente hasta Capernaum. Hay muchos detalles que no sabemos acerca de esta historia, pero hay suficientes para crear un cuadro claro, detallado de lo que sucedió. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, relatan esta historia. Y cuando sumamos los 3 relatos, tenemos ya un cuadro más detallado. Y es otro evangelio, no Lucas, pero es otro el que nos dice que habían llegado a Capernaum. Y cuando llegan ahí, Jesús viene a una casa, no sabemos de quién es, pero Jesús entró a esta casa a enseñar y mucha gente comenzó a venir. Gente que estaba intrigada con Jesús, su persona, su manera de ser. Era un líder del primer siglo, un hombre de porte común y corriente, pero su mensaje era profundo y provocativo, y un mensaje para algunos revolucionario, para otros religioso, para otros que iba a destruir el imperio romano, y para otros que estaba transformando corazones. Cada quien lo interpretaba a su manera, pero les interesaba venir y escucharlo de su propia boca. La gente comenzó a venir a escuchar el mensaje de Jesús. Y cuando estos hombres llegan con su amigo enfermo, se dan cuenta que el lugar estaba saturado. Se empezaron a encontrar con ciertos obstáculos para poder entrar hasta la presencia de Jesús. ¿Sabes que si tú y yo creemos que Dios es un Dios bueno, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a dar su vida por amor a todo ser humano que ponga su fe en Él, si creemos esa verdad del Evangelio, creemos también esta siguiente verdad: que Dios no hace acepción de personas. Dios no pone los obstáculos. Los obstáculos vienen de la vida. Dios ya deshizo el obstáculo más grande, que es nuestro pecado, enviando a su Hijo a dar su vida por nosotros. Entonces el camino para venir a Jesús está abierto en el sentido de que cualquier persona puede venir a escucharle. Cualquier persona puede venir a poner su fe en Él. Ese camino en ese sentido es para todos. Todo el que quiera venir, de cualquier raza, cualquier etnia, cualquier trasfondo, no importando tu pecado, tus errores, Él no hace acepción de personas. No tienes que tener un nivel socioeconómico, un nivel de criterio religioso, un trasfondo de ciertos años cumplidos, haber asistido a tales talleres cristianos. Él dice: ven a mí, y si tú crees que yo soy tu Señor y Salvador, pones tu esperanza en mí, rindes tu estilo de vida anterior y dedicas tu vida a mí, yo te salvaré. Porque la salvación no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Entonces Cristo no pone los obstáculos los pone la vida. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, hay obstáculos que nos impiden el acercarnos a la presencia de Dios. Seamos sinceros, por decisiones equivocadas, propias, por pecado, por malas decisiones que hemos tomado. Ahora escúchame, la Biblia nos dice que el pecado no destruye nuestra oportunidad de acercarnos a Dios, porque cualquier pecador, mientras esté en vida, se puede arrepentir. Cualquier pecador, mientras esté en vida, puede venir a Dios y experimentar salvación si no es creyente, o restauración si ya es creyente. Pero el pecado, aunque no nos destruye esa oportunidad, nos va apartando y apartando de la presencia de Dios. El pecado te va llevando a perder una sensibilidad por la presencia de Dios, una sensibilidad por buscarle. Lo más que te apartas, lo más que te desconectas, lo más que pierdes aquella sensibilidad. Entonces hay gente que no viene a la iglesia y dice: hermano, yo no quiero ser juzgado porque ando mal. Le decimos: no, vente, es que la iglesia no es para gente perfecta, la gente es para gente que necesita a Jesús. Todos aquí estamos por su gracia. Si tú estás aquí por gracia, di amén. Si estás aquí por obras, di amén. Santo Dios. ¿Se dan cuenta cómo decimos amén sin prestar atención? Ándele pues. Entonces todos los que estamos aquí, espero, estamos aquí por gracia, ¿sí o no? Ninguno de nosotros se ganó su salvación. Entonces hay gente que se excluye y dice: es que soy muy pecador, estoy muy contaminado, he cometido demasiados errores, yo no pertenezco. Y viene a ser un obstáculo. El pecado mismo de uno viene a ser un obstáculo a que la gente se acerque a Dios, en lugar de entender que Él vino por pecadores, que la iglesia no es un museo de gente perfecta, es un hospital para gente enferma que necesita a Jesús.
Entonces ese obstáculo de pecados propios a veces nos limita, pero también hay obstáculos que no son por pecado propio, son por estructuras y sistemas que nos limitan. Son por cosas fuera de nuestro control, cosas que quizá tú creciste en la vecindad equivocada, en el lugar equivocado, has vivido una vida muy sufrida, cosas que no han sido tu culpa, cosas que te han sucedido, circunstancias fuera de tu control, circunstancias que te han impedido el quizá tener una experiencia con Dios. Y cuando vienen esas circunstancias, ahí tenemos el poder, tanto como con nuestros errores propios, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y experimentar salvación o restauración. También con los obstáculos fuera de nuestro control tenemos la oportunidad de aprender a superar esos obstáculos. Yo no puedo controlar lo que está fuera de mi control, pero sí puedo controlar en quién pongo mi fe. No puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo controlar en quién creo y de quién dependo. Entonces tenemos que aprender también a superar el obstáculo de las circunstancias en nuestra vida. Y por último, hay un obstáculo que limita o impide a mucha gente de acercarse a la presencia de Dios, y tristemente es el obstáculo de la religión. Históricamente en la historia de la iglesia vemos cómo la religión, y cuando me refiero a la religión no estoy hablando meramente de sistemas de fe, sino de organizaciones institucionalizadas, donde la religión se ha convertido tanto en una institución, un régimen de vida, en lugar de enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Y cuando gente viene a eso, son cosas que a veces les impide. Dicen: ¿para qué quiero ir a una iglesia si mis experiencias con cristianos han sido terribles? Porque fueron a una iglesia donde fueron dañados, fueron a un lugar donde fueron afectados, y eso sirve como siempre de excusa para no acercarse a Dios. Pero estos hombres no dejaron que ninguna excusa ni obstáculo los detuviera. Llegan a esta casa donde Jesús está enseñando, y nuevamente hay bastante gente que está aquí escuchando, pero Lucas nos detalla específicamente que había dos grupos en particular que son importantes para nosotros en este día. Habían allí fariseos y habían allí doctores de la ley. O sea que había mucha gente de todos ámbitos de la vida, pero Lucas destaca que en ese lugar habían fariseos y doctores de la ley que venían de diferentes regiones, de diferentes ciudades. Habían viajado hasta este lugar para encontrarse con Jesús, y estaban allí muy intrigados, estaban allí queriendo ver quién es este hombre, cuál es su mensaje. Es contrario al judaísmo, nos va a provocar problemas. Jesús va a los inicios de su ministerio, y estaban ahí para ver quién es este hombre. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos y los doctores de la ley? Los fariseos eran una secta del judaísmo que eran en esencia separatistas. Lo que esto significa es que ellos se creían separados del resto de los judíos porque guardaban la ley de Moisés de una manera muy meticulosa, muy rígida. Eran muy religiosos y se jactaban de este estilo de vida. Se jactaban de guardar las fiestas religiosas y de ser gente que se apegaba a la ley. El segundo grupo eran los doctores de la ley o los escribas. Estos estudiaban la ley todos los días, meditaban en la ley de Moisés, conocían y argumentaban interpretaciones de la ley. En otras palabras, había gente aquí de alto nivel religioso y de conocimiento. Había gente de prestigio, gente de piedad, gente que tenía un porte de religión y de buena presentación y de moral. Y te puedes imaginar estos cuatro hombres con su amigo paralítico, tratando de acercarse, y cuando están viendo, los que más cerca están de Jesús, y ellos tratan de entrar, pero la puerta está llena. Hay gente afuera de la casa, hay gente sentada afuera tratando de escuchar, hay gente totalmente en cada espacio, en cada pulgada de ese hogar, y ellos están ahí como tratando de ver por dónde entramos, cómo le hacemos, y van viendo que ahí hay escribas y allá hay doctores de la ley, allá hay gente de alto nivel, allá hay gente religiosa, allá hay gente estimada por la sociedad, estimada por la religión, y van sintiendo como que quizá ellos no pertenecen allí, quizá ellos no tienen cabida en ese lugar. La Biblia nos dice en otro evangelio que eran 4 amigos. Estos 4 amigos, cuando vienen con el hombre paralítico para tratar de entrar, su primer obstáculo era que literalmente no había entrada en la casa. Pero el segundo obstáculo es que, hablando en el sentido de religión y sociedad, ellos no pertenecían. Sabes que en la religión judía había una doctrina conocida como la doctrina de la retribución, y esta doctrina enseñaba que había mucha gente que estaba enferma por su propio pecado o por pecado de sus padres o antepasados, y que había venido retribución de parte de Dios, una consecuencia del pecado, y por eso estaban enfermos.
Entonces yo estoy seguro que había gente que estaba ahí, que al ver a este paralítico dicen: ¿qué estás haciendo con este hombre aquí? Él probablemente es un pecador, es un hombre indigno, un hombre impuro, un hombre que por su pecado o el pecado de sus padres está así. ¿Qué están haciendo? Ellos estaban ahí tratando de entrar, pero estaban excluidos de la presencia de Dios. ¿Alguna vez en tu vida tú te has sentido excluido de la presencia de Dios? Como que no tienes entrada, no hay espacio para ti. El cómo tú eres, el cómo tú te ves, el cómo tú te comportas, de dónde vienes, no tienes las características que satisfacen el perfil ideal cristiano o religioso, y te sientes un poquito fuera de lugar. Ves cómo Dios prospera a otros, hace milagros para otros, pero tú te sientes fuera de lugar. ¿Alguna vez has ido a un lugar y te sientes y haces este pensamiento, o tienes este pensamiento en tu mente y dices: yo no pertenezco aquí? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Recuerdo que hace un tiempo, hace unos años, llevé a mi esposa Chabeli a un restaurante muy fino aquí en la ciudad de Dallas para celebrar nuestro aniversario. Y no acostumbramos ir a restaurantes así muy finos, pero este era un restaurante súper lujoso. Y saqué la reservación con mucho tiempo, y cuando ya llegamos y nos sentamos y nos comenzaron a atender el mesero, yo me sentía súper fuera de lugar. O sea, yo tuve ese pensamiento que le acabo de escribir. Miraba alrededor, me miraba a mí mismo y yo pensé: yo no pertenezco aquí. Y comencé, ¿verdad? Comenzamos a ordenar, a hacer todo, y comenzaron a venir a nombrarnos todos estos platillos, ¿verdad? Y cosas con nombres en francés. Y yo, ¿sabe qué? Yo decía: sí, pues, no tiene un mole, ¿verdad? Unos taquitos de barbacoa. Y estaban ahí, bueno, describiendo todo esto. Y me recuerdo muy fijadamente que vino el mesero, y viene el mesero y me mira a mí así de arriba hacia abajo, y luego mira a mi esposa Chabeli y la mira ella como diciendo: ¿qué está haciendo este chavo con esta mujer, verdad? Y nos están mirando así bien raro. Y recuerdo que cuando estábamos ya ordenando, yo miro a Chabeli y le digo: Chabeli, vámonos por unos tacos mejor. Me siento tan raro, siento que no pertenezco aquí. Y después de haber comido, sí estuvo muy rico, todo muy fino, ¿verdad? Te cobran mitad de un órgano vital por un pedacito de carne, pero bueno, en fin, así viven los ricos. Digo, pues mínimo un día, ¿verdad? Entonces ya salimos de ahí y riéndome con Chabeli, le digo: ¿cómo te sentiste? Y nos estábamos riendo. No pertenecemos ahí, no es nuestra onda, no es nuestro entorno, no es nuestro estilo de vida. Pero mientras meditaba en este pasaje, reflexionaba en ese momento y pensaba en cuántas personas vienen a la iglesia y tristemente tienen una experiencia similar. Vienen a la iglesia y sienten que no hay espacio para ellos. Y no te estoy hablando de una banca, porque aquí en Templo Betania, si tenemos que irnos a una tienda y comprarte una silla para que tú estés, lo hacemos. No estamos hablando de espacio, pero te estoy hablando del sentimiento y el entorno. Hay gente que a veces llega y mira alrededor y dice: yo no pertenezco, yo no siento que encajo, no siento que soy para esto. Y tristemente, como mucha de esta gente probablemente miraba a este paralítico y a sus amigos, mucha gente en la iglesia mira a otros de esa manera. ¿Qué está haciendo esta señora aquí? ¿Qué está haciendo este joven, esta persona? Mira cómo está vestida, mira cómo es. Esta persona no pertenece aquí. Pero estos hombres, en lugar de echarse para atrás, en lugar de ser intimidados por líderes religiosos, por fariseos y escribas, por los doctores de la ley, por gente de prestigio, en lugar de decir no pertenecemos, estos hombres tenían una determinación de que nada ni nadie los iba a excluir. Ellos iban a llegar hasta la misma presencia de Jesús. Es impactante que cuando ellos llegan, no se dejan llevar por este sentimiento de que quizá no eran lo suficientemente dignos, calificados o religiosos. Ellos entendían algo acerca de Jesús. Jesús no hace acepción de personas. Las personas hacemos acepción de personas, pero Jesús se abre a cualquier persona que venga con un corazón sincero. Si tú crees eso, díselo a tu espíritu: estás en el lugar correcto, tú perteneces aquí. Tú perteneces aquí. Porque déjame decirte algo el día de hoy: no hay nadie demasiado oscuro, demasiado perdido, demasiado débil, demasiado hundido, demasiado encadenado para que el mensaje, el amor, el poder y la vida de Cristo no lo toque y lo transforme. No hay nadie que no pertenece. Tú perteneces aquí. La mesa está servida. Ahora, el comer depende de ti y de mí, pero la mesa está servida. Todos aquí pertenecemos. Y cuando estos hombres llegan, no dejaron que nada los detuviera. Fíjate que no dicen: no, ¿sabes qué? Aquí solo hay gente religiosa y de posición, y la verdad qué pena, pero pues no traje saco, entonces vámonos. No llegan ahí, se quedan afuera diciendo: ¿sabes qué? No hay suficiente espacio, nos venimos otro día. Estos hombres
tenían algo que la vida cultiva y desarrolla en ti cuando la misma te tumba, cuando sabes que ya no hay a quién más ir, cuando no tienes a dónde más acudir. Hay algo que la vida produce en ti, y eso algo se llama desesperación. Di conmigo: desesperación. Cuando la vida te lleva a momentos que ya no sabes a dónde más acudir, a quién más ir, qué más hacer, nace algo en ti que se llama desesperación. Que tú dices: aunque no tenga saco, me meto hasta por una ventana. Aunque nadie me dé bienvenida, no me voy a ir porque no me saludaron. A nadie me necesita saludar, yo me saludo a mí mismo. Yo voy a entrar a ese lugar, porque la desesperación te lleva hasta la misma presencia de Dios. Nota esto conmigo en el verso 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Algo que a mí me encanta decirle a nuestro equipo cuando estamos trabajando con nuestro equipo de empleados o líderes o servidores, de gente que dice: no se puede, no se puede. A mí no me gusta esa frase, porque les digo: todo con determinación se puede. Todo con determinación se puede. El problema es que no estamos tan determinados por las cosas de Dios. Estamos determinados por trabajo, estamos determinados por las cosas del mundo, estamos determinados por nuestras metas, pero no tan determinados por las cosas de Dios. Por eso las cosas de Dios salen así como salgan, porque no hay una determinación. Pero cuando viene el sufrimiento, la enfermedad, el problema, la discordia en el hogar, comienza a producirse una desesperación que te lleva a una búsqueda de Dios, que tú dices: ya no me interesa mi apariencia, ni me interesa el que dirán, yo necesito entrar a su presencia. Estos hombres tenían ese tipo de desesperación. Y déjame decirte lo que yo he aprendido en mi vida: no te metas con una persona desesperada, porque una persona desesperada no acepta un no. ¿Verdad que no? Una mamá desesperada que una enfermera le diga: pues no podemos atender a su hijo, no hay donde sentarse. Pues me paro aquí 10 horas, pero van a atender a mi hijo. ¿Verdad que tú hasta te haces al lado y dices: santo, una madre desesperada, cuidado? Porque mejor con un león que con una madre desesperada, ¿verdad que sí? Cuando tú te encuentras con una persona desesperada, tienen una determinación. Y estos hombres tenían este tipo de determinación. No había un no, estaban dispuestos a luchar. Cuando se dieron cuenta que por la puerta no iban a entrar, cuando se dieron cuenta que no había espacio, dijeron: pues nos subimos al techo y por el techo lo metemos, pero no nos vamos de aquí sin entrar a la presencia de Jesús. Yo quiero saber el día de hoy si hay gente en Templo Betania desesperada por la presencia de Dios. Gente en Templo Betania que dice: si no entro por la puerta, me meto por el techo. Si no me dejan entrar por allí, el Señor abrirá un camino. Esas personas que tienen un designio, que tienen una pasión, que tienen una garra, que dicen: yo voy a luchar hasta ver lo que Dios me ha prometido. Esa gente como Jacob, que dijo: voy a luchar toda la noche con el ángel hasta recibir mi bendición. Gente como José, que dijo: aunque esté encarcelado, aunque me digan cosas falsas, yo voy a perseverar y no voy a comprometer mi integridad ni mi búsqueda de Dios. Gente como la mujer del flujo de sangre, que dijo: aunque tenga que empujar, aunque tenga que arrastrarme, aunque lo único que pueda hacer es tocar el borde de su manto, pero yo voy a recibir mi milagro. La pregunta no es si Dios quiere y puede. La pregunta es si está lo suficientemente desesperado para entrar por el techo, si el techo es lo único que tiene espacio para entrar. Cuando tú y yo tenemos desesperación, y no te estoy hablando de una desesperación como un afán, te estoy hablando de una desesperación como una pasión que te incomoda, como un fervor que tú dices: nada ni nadie me va a detener, porque el acceso al Padre ya lo tengo por medio de Jesús. Y si Jesús ya venció lo más grande, que es la muerte, el pecado y Satanás, ¿cómo no voy a vencer yo con el Espíritu estos obstáculos que me impiden ahorita entrar a su presencia? Estos hombres no se detuvieron. Ellos dijeron: vamos a entrar. ¿Qué te estoy diciendo en este día? Mira, el camino a la presencia de Dios está abierto, pero se camina a la velocidad de tu desesperación.
Se camina a la velocidad de tu desesperación. Por eso hay gente, hermano, apática que dice, bueno, es que siento que no avanzo en las cosas del Señor, siento que no prosperamos. Y tú dices, bueno, pues ¿qué está pasando? Es que no hay desesperación, no hay una pasión que incomoda. Y por eso se mueven así lento, lento, a ver si el Señor hace, a ver si el Señor quiere, a ver si el Señor quiere hacer algo, en lugar de avanzar con propósito, con visión, con entrega. Porque cuando tú te mueves a la velocidad de desesperación, una persona desesperada corre. Una persona desesperada corre. ¿Cuántos van a salir hoy corriendo a la velocidad de la desesperación? Estos hombres iban a la velocidad de la desesperación. Ellos entendían, tú puedes quedarte estancado, tú puedes quedarte detenido, o tú puedes buscar otra manera. Y sabes que aquel que sabe quién es Jesús y tiene esa fe en Él, no se va a detener. Y de ahí viene la pregunta: ¿cómo crearon estos hombres, o de dónde vino esta desesperación que ellos tenían, que les dio las fuerzas para decir, no nos vamos porque la puerta está bloqueada y el lugar está lleno, nos subimos hasta el techo? Porque ellos no sabían si eso iba a funcionar, ellos no sabían si iban a poder entrar, pero dijeron, vamos a hacerlo. ¿De dónde vino esta determinación? Esa determinación de buscar y no dejar que nada te impide viene cuando tú tienes un entendimiento claro de quién es Jesús. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando tú tienes un entendimiento claro de quién es Jesús, tú sabes que Jesús no hace acepción de personas. Tú sabes que no estás pasando por lo que estás pasando porque Dios sea malo y no te ame. Tú sabes que Dios te pasa por procesos, y por eso no te vas a dar por vencido, no por lo que te está pasando, no porque vas a recibir lo prometido, porque a veces no lo vas a recibir cuando esperabas, sino por quién es Dios y lo que tú crees acerca de Él. Yo sé que mi Dios es bueno, yo sé que mi Dios es justo, yo sé que mi Dios es poderoso. Entonces no voy a dejar de buscar su presencia porque sé que Él no me va a fallar. Estos hombres tenían una claridad acerca de Jesús. No sabemos si tenían la plena revelación de quién Él es, pero tenían una fe inamovible en esta verdad: Jesús hace milagros. Jesús tiene un poder sobrenatural, y si solo ponemos a nuestro amigo en su presencia, sabemos que Él tiene el poder para sanarlo. Si estos hombres tenían una verdad tan parcial y aún así superaban obstáculos, tú y yo que tenemos la Biblia, al Espíritu Santo que susurra en nuestro oído: estoy contigo, estas son las verdades que el Hijo te enseñó, yo te voy a recordar las verdades de Jesús, yo estoy aquí empoderándote, yo estoy aquí con gemidos indecibles intercediendo por ti. Si tenemos al Espíritu que mora en nosotros y aún así dejamos que cualquier obstáculo nos detenga: me criticaron en la iglesia, me voy a otra. Estoy cansado, no puedo, no me gusta, no estoy de acuerdo, estoy viviendo algo terrible, no voy a buscar a Dios. Dejamos que cosas nos limiten con revelación plena, y ellos con revelación parcial tenían una determinación imparable hasta ver el milagro, no en sus vidas, en la vida de su amigo. ¿Cuántos están asombrados con la fe de estos hombres? Entonces ellos entendían esta verdad del evangelio: Dios no hace acepción de personas, Dios no excluye a nadie, Dios lo que promete, Dios lo cumple. Y hay otro aspecto importante acerca de lo que estos hombres hicieron, porque visualiza conmigo. Estaban todos en una casa judía en el primer siglo, en un mundo grecorromano. Dice la Biblia que cuando se suben al techo, metieron a su amigo cargándolo en su lecho por el tejado. Y lo que significa esto es que cuando se suben al techo muy cuidadosamente, imagínate subirse 4 y cargar al amigo. Llegan al tejado, que eran como estas barras de madera, y le ponían encima como lodo, paja, tierra, varias cosas para crear una especie de techo. Y cuando ellos están ahí arriba sucios, tratando de no hacer mucho ruido, Jesús está acá en el centro de la casa, rodeado por religiosos, líderes, gente, todos asombrados por sus palabras. Y comienza Jesús a sentir un polvito que le cae en la cabeza. Dice Jesús: ¿qué es eso? Bueno, como les decía, el reino de los cielos. Y está hablando, y otros acá en la esquina sienten otro polvito y un ruido. ¡Hey! Para la izquierda, a la derecha. Aguas. No, aguas no eran mexicanos, quién sabe qué decían, pero algo dijeron: aguas. Y se hicieron a un lado, y de repente se empieza a escuchar un ruido. Pa, ta, ta. Y parte del tejado comienza a caer. Y Jesús se hace a un lado. Los discípulos se detienen, y los líderes religiosos se levantan, y los escribas, sus túnicas se habían ensuciado. Porque la desesperación te lleva a hacer cosas que a
a veces tú venías a la iglesia y te quebrantabas en su presencia, pero luego al pasar los años comienzas a formalizar tu cristianismo. No me malentiendas, el orden es bueno. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Pero el orden no es lo mismo que un corazón endurecido. Y a veces nos hacemos tan ordenados, tan formales, que ya no te quieres quebrantar como antes porque ya estás en otro nivel. ¿Tú crees que estos religiosos estarían trepados en un techo, deshaciendo tejado para entrar a la presencia de este hombre judío? No. Pero estos desesperados sí. Comienzan a hacer un hoyo hasta que hacen un agujero y comienzan a bajar a su amigo. Y Jesús va viendo que este hombre baja en un lecho y termina, y el hombre está ahí como todo incómodo, como buenas tardes a todos. Dios mío, ¿qué está pasando en esta situación? Pero es que la desesperación te lleva a hacer eso. Si mis dedos se tienen que llenar un poquito de lodo, si tengo que quebrantarme enfrente de mis hijos, si tengo que mirar a mi esposa en los ojos y decirle perdóname por haberte fallado, si tengo que ir con mis líderes y si saben que mi prepotencia ahorita no está bien, mi manera de ser no es lo correcto, necesito cambiar, si necesito levantarme en mi trabajo y decir me he avergonzado de mi evangelio, por eso no oraban y les hablaba de Jesús, perdónenme, pero quiero que sepan que yo soy cristiano y que Cristo me transformó. La desesperación te lleva a recobrar esa pasión, a decir, ¿sabes qué? He estado entrando y saliendo de la iglesia por mucho tiempo y he dejado de ser la iglesia. Es tiempo de subirme a un techo si es necesario. Es tiempo de ensuciarme un poquito si es necesario. Si tengo que arrastrarme para tocar el borde de su manto, si tengo que luchar toda la noche para ver su gloria, voy a hacer lo que tenga que hacer para entrar a su presencia, porque me he formalizado un poco demasiado. Estoy demasiado ordenado, demasiado bonito, demasiado perfecto. Parezco un robot demasiado cuadrado, pero quiero volver a esa pasión que me despertaba en la madrugada, que me incomodaba en el trabajo, aquel espíritu que me hablaba en el restaurante y me decía háblale a esa persona de mí, aquel espíritu que me decía saca lo que tienes en la cartera y dáselo, ese espíritu que camina contigo, que habla contigo, que te lleva a toda verdad, que te recuerda al Hijo, que te enseña a honrar al Padre, que te lleva a santidad. Alguien desesperado que diga, si no entro por la puerta, el camino a su presencia es por el techo. Yo hago lo que tenga que hacer para ver la gloria de Dios. Estos hombres entraron porque cuando dejas el cristianismo formal, de apariencia falso, entonces el quebranto comienza a suavizar tu corazón. Comienza a darte un amor por lo que no amabas, una compasión por lo que desconocías, una pasión donde había apatía, generosidad donde había quizá avaricia. El quebranto te suaviza y te vuelve al asombro de Jesús. Al asombro de Jesús, que vives una vida cristiana diciendo, óyeme, con Cristo en un día ordinario alguien te entra por el techo y Cristo lo levanta. En un día ordinario vienes a un servicio común y corriente como este y Cristo te sana de tu enfermedad. En un servicio ordinario Dios hace cosas extraordinarias. Estos hombres superaron los obstáculos y con desesperación no se dieron por vencidos. Pero por último, estos hombres ejercieron su fe en Jesús. Mira el verso 20. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero mira lo que sucede. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, fíjate, cavilar, o sea, lo estaban pensando, no lo dijeron. Estaban en sus mentes todos como mirándose como, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está diciendo este? ¿Quién se cree? Estaban cavilando en sus mentes. Eso solo lo puede hacer Dios. Y dice la Biblia que Jesús escucha sus pensamientos. Porque Jesús es, ¿qué, iglesia? ¿Un profeta? Es Dios. Y Jesús escucha sus pensamientos y les contesta a los pensamientos de ellos y les dice, ¿por qué cavilan en sus mentes? ¿Por qué se preguntan cómo yo puedo perdonar pecados? Les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O es más fácil decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Jesús le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levanta enfrente de ellos y comienza a celebrar y a glorificar a Dios. Aquí está lo poderoso que Jesús acaba de enseñar. Mira la lógica de Jesús.
Ellos dicen, ¿cómo puedes perdonar pecados? Solo Dios puede hacer eso, porque no hay manera visible de evidenciar que los pecados de alguien han sido perdonados. Eso lo puede decir cualquiera. Cualquiera se puede levantar y decir, te perdono tus pecados. Pero sí, ¿cuál es la evidencia? Demuéstramelo. Entonces Jesús les tira esta lógica y les dice, ok, solo Dios perdona pecados. Sí, sí. Solo Dios sana enfermos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Decirle tus pecados son perdonados que no requiere evidencia? ¿O decirle levántate? Y si se levanta, entonces yo soy el mismo que perdona también los pecados. Oh, yo espero que alguien esté entendiendo lo que estoy a punto de decirle. Ellos vienen a interrumpir la lección de Jesús buscando lo que deseaban, pero Jesús no les da lo que deseaban. Jesús les da lo que este hombre necesitaba. La Biblia dice que al ver la fe de ellos les dice, hombre, tu enfermedad es sanada. ¿Verdad que es lo que dice? No, mira tu Biblia, ¿qué dice tu Biblia? Cuando Jesús mira la fe de ellos, dice, hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús no lo sana, Jesús lo perdona. Que si cuando tú corres a la presencia de Dios, lo que necesitas es diferente a lo que deseas. Que si cuando corres a la presencia de Dios le dices, Dios, si me das el esposo, si me das el carro, si me das la casa, si me das la novia, si me das esto, te prometo es lo que necesito. Prospérame, sáname, sáname. Te prometo que te voy a creer. Que si Dios sabe no lo que deseas solamente, pero también lo que necesitas. Lo que este hombre más necesitaba no era solamente sanidad. Lo que este hombre necesitaba era salvación. Porque de qué le servía levantarse de pie pero irse al infierno. Cristo le dice, voy a hacer lo más difícil, voy a perdonarte de tus pecados, porque voy a ir a la cruz del Calvario, pero también voy a hacer lo fácil. Levántate y vete a tu casa. Toma tu lecho. Llegaste en lecho, pero sales con lecho en brazos, porque cuando entras a la presencia de Cristo, todo es posible. Te quiero dejar con esto. La historia no acaba así. Hay un detalle que nos vuelve al principio que debemos destacar. La presencia de Dios a la cual llegas cuando superas obstáculos y tienes una desesperación determinada. Esa presencia de Jesús no solo trae salvación, también tiene el poder para sanar y obrar milagrosamente en tu vida. Vuelve conmigo al verso 17. Mira, esto es poderoso. Aconteció un día que él estaba enseñando. Volvimos al inicio. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Aquí déjame hacer un hincapié. En Mateo y en Marcos se dice lo mismo, ¿verdad? Jesús llega a esta casa, había líderes religiosos, y todos los tres evangelios sinópticos dicen esto. Pero hay algo que solo Lucas dice, y lo estamos a punto de leer. Hay algo que solo Lucas dice. Y esto es algo bien poderoso, porque Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. Lucas es el gran teólogo del Espíritu. Lucas es aquel que nos desglosa esta doctrina y esta enseñanza y esta narrativa de la venida del Espíritu Santo, empoderando a una iglesia para salir como testigos de Cristo Jesús a todas las naciones. Y es este Lucas el que nos destaca este segundo detalle en la segunda parte del verso 17, que los otros evangelios no detallan. Mira lo que dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Antes de que llegaran los amigos con el paralítico, el poder del Señor ya estaba con él para sanar. ¿Qué nos dice Lucas? Desde que Jesús está enseñando en esa casa, el Espíritu Santo ya estaba allí. El poder de Jesús ya estaba activo para hacer un milagro. Él estaba listo. ¿Qué me enseña eso a mí? Hay momentos increíbles donde Dios te toca, y si tú tienes la suficiente fe y determinación, Él ya está listo para sanarte, ya está listo para obrar. Pero solo busca a alguien desesperado, con determinación, que venga a su presencia. Yo me hice la pregunta: ¿qué hubiese sucedido si los amigos llegan a la puerta, la ven cerrada, ven que la casa está llena, ven que no hay entrada, le dicen: amigo, perdón, nos vamos a la casa? Se hubiesen perdido de la salvación y la sanidad de su amigo. Pero esa determinación les dijo: vamos a entrar
entrar como tengamos que entrar. Lo que ellos desconocían es que Jesús ya estaba listo para dar un milagro. Él solo estaba buscando a alguien que tuviera determinación. Yo me pregunto el día de hoy, iglesia, ¿todavía tenemos fe y expectativa para decir que en un servicio ordinario como este Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede salvar, Él puede transformar? Pudiera un día común como este ser tu día de liberación, ser tu día de sanidad, ser tu día de salvación. Él está listo, Él está presto. El poder del Espíritu está aquí. Solo se necesita alguien receptivo a la voz del Espíritu que dice: ya estoy listo, ya estoy listo. El lugar está preparado. Solo busco a alguien determinado y desesperado. Te quiero dejar con esta historia. Leí esta historia hace unos días, me impactó en gran manera. Es el testimonio del pastor y escritor Jim Cymbala. Él escribió un libro llamado Viento Fresco y Fuego Fresco. Y aquí él cuenta la historia de su hija pródiga que se apartó de Dios y se fue de la casa. Y dice que su iglesia realizaba una reunión de oración todos los martes por la noche cada semana. Y un martes común y corriente, un servicio regular como este, estaban todos orando. Y él escribe lo siguiente de sus propias palabras. Dice así: entramos en un tiempo de oración como en el libro de Hechos capítulo 4, todos acercándonos al Señor en unidad. Y luego un ujier me entregó una nota. Una joven a quien yo sentí espiritualmente sensible había escrito: Pastor Cymbala, siento una impresión que debemos de tener la reunión y todos orar juntos por su hija. Entonces en unos minutos, dice el pastor Cymbala, me levanté, tomé el micrófono y le conté a la congregación lo sucedido. Les conté que mi hija estaba en rebeldía y apartada. Les conté de la nota que envió esta muchacha. Y toda la iglesia comenzó a orar. Se levantó un gemido, una sensación de determinación desesperada, como si juntos dijéramos: Satanás, no tendrás parte ni suerte con esta muchacha. Te la vamos a quitar de encima, devuélvela, no es tuya. Dice el pastor Cymbala que se sintió tan abrumado por esa oración que la fuerza de ese clamor y esa gran multitud golpeó contra él como si literalmente él iba a ser derribado. Cuando llegó a casa esa noche, se sentó con su esposa Carol y le dijo a Carol mientras comían: ¿sabes? Algo poderoso sucedió esta noche en el servicio de oración, y tengo la determinación de que esto se acabó con Chrissy. Así se llamaba su hija rebelde, Chrissy. Te digo, amor, le dijo a su esposa, si hay un Dios en el cielo, hoy tengo la determinación de saber que esta pesadilla finalmente ha terminado con Chrissy. Escribe el pastor Cymbala en su libro: cuando oramos por nuestros hijos pródigos, los llevamos en camillas de fe hasta Jesús. Nosotros hacemos el trabajo pesado, nosotros clamamos, nosotros intercedemos, y ellos recibirán el beneficio. Puede ser completamente pasivo, incluso nuestros hijos pueden resistir activamente, pero Jesús honrará nuestra fe cuando nosotros los traigamos a Él. Volviendo a la historia, dice el pastor Cymbala que 32 horas después de esa noche que oraron, el jueves por la mañana, su hija Chrissy entra de repente a su casa. Cuando él la mira, a su sorpresa, no la había visto, ella se había ido de la casa. Le dice: hija, y ella lo calla y le dice: papá, no digas nada, solo tengo una pregunta para ti. ¿Quién ha estado orando por mí? Y él le dice: hija, déjame te explico. No, papá, solo contéstame la pregunta. ¿Quién estuvo orando por mí el martes por la noche? ¿Quién oraba por mí? El padre mira a su hija y le dice: hija, todos estábamos orando por ti. Y ella le dice: papá, en medio de la noche, ese martes, Dios me despertó y me mostró que me dirigía hacia un abismo. El abismo no tenía fondo y me asusté hasta sentir que venía la muerte. Estaba tan asustada que me di cuenta que lo que estaba haciendo era equivocado. Me di cuenta de mi rebeldía, pero al mismo tiempo ese susto se convirtió en un inmenso amor y sentí que Dios me abrazaba con fuerza.
Traté de evitarlo y deslizarme, pero me sostuvo con tanta fuerza y me dijo: yo te amo y yo no te dejaré. El padre la abrazó y ese martes por la noche su hija se reconcilió. Ese jueves por la mañana, perdón, su hija se reconcilió con Jesús y nunca se volvió a apartar de Dios. Déjame te digo algo que tú ya sabes, pero quizás se te había olvidado. La oración del justo puede mucho. La oración es poderosa. Quizá tú hoy digas: hermano Benjen, yo soy una persona ordinaria y este es un día ordinario. Escúchame, pero servimos a un Dios extraordinario. Servimos a un Dios sobrenatural. Él ya estaba listo, Él ya estaba presto para sanar. Solo esperaba que alguien llegara con un paralítico. Solo esperaba a alguien desesperado y determinado que dijera: aunque las uñas se me llenen de lodo, aunque tenga que abrir agujero en el tejado, yo voy a entrar hasta la misma presencia de Dios. Y recibieron sanidad, y recibió su milagro, y recibió salvación. Si hay alguien aquí desesperado, determinado, ponte de pie, tira tus manos arriba y dile: Dios, yo te necesito. Yo te necesito. Perdóname si he descuidado tu presencia. Perdóname si me he enfriado. Pero hoy quiero volver a tu presencia, determinado, desesperado, sabiendo: sin ti no lo puedo hacer. No hay nada imposible.